Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otra clase sobre el repaso final de simulacros presenciales. En esta ocasión vamos a ver el simulacro 1. Bueno, dentro del simulacro 1 también los objetivos eran similares un poco a los del simulacro 4, pero bueno, con otra visión, ¿no? También había dos preguntas de cada tema, una más compleja que otra. Y también la idea era un poquito mediros a vosotros mismos, pues qué debilidades y qué fortalezas tenéis en cada uno de los temas de cara a los siguientes simulacros. Como este simulacro lo hemos hecho hace mucho tiempo, a lo mejor algunas preguntas os resultan antiguas o no las recordáis o tal. Si no, podéis echarle un vistazo al simulacro e incluso volver a hacerlo para ver si recordáis cómo funcionó. Bueno, dentro de las preguntas había una que era un poco compleja, a lo mejor hablaba de un test de Brunet-Lezine que valoraba a los lactantes. Bueno, es un test de desarrollo psicomotor que se realiza en niños de entre 1 mes y 4 años y viene a eso, a valorar el desarrollo psicomotor. Entonces, bueno, pues tiene aspectos motores y aspectos psicológicos. La verdad es que aunque el test no es muy conocido, la pregunta es bastante sencilla en el sentido de que si os fijáis, de las 4 opciones, las únicas que habla simplemente de psicomotricidad o de cosas que están relacionadas unas con otras es la opción A, ¿no? Porque características cardiorrespiratorias, motoras y de lenguaje parece como que está valorando cosas muy diversas. Nutricionales, lenguaje, motoras y comportamiento social, bueno, a lo mejor os puede hacer dudar, pero metabólicas, lenguaje, actividad de descanso y comportamiento social están midiendo como cosas muy dispares, ¿no? Entonces es como la única que tenía cierta coherencia interna, ¿no? Bueno, para algunos que no conocemos el test o que lo acabamos de conocer hace poco o que nos resultaba totalmente desconocido cuando hicimos el simulacro, pues que sepáis que eso, que es un test de desarrollo psicomotor que valora primero motor o postural, que bueno, pues es las actividades que hace el niño en posición dorsal, en posición ventral, sentado, de pie. También la coordinación visiomotora, pues cómo coge los objetos, cómo se comporta con los objetos, cómo los manipula. El estudio del lenguaje, desde los primeros signos del lenguaje hasta la expresión, y las relaciones sociales y personales, ¿vale? Esta pregunta de la curva de Rock es frecuente, además la hemos visto en varios exámenes, entonces es importante que sepamos por lo menos de qué habla para no volvernos locos. La curva de Rock la encontraréis en el tema que habla de sensibilidad y especificidad, ¿no? Bueno, te pide la opción incorrecta y habla que pues las opciones hablan de pues si la curva de Rock ayuda a la validez diagnóstica, si sirve para distinguir si un paciente tiene o no tiene la enfermedad, o si se utiliza para hallar el mejor punto de corte para elegir, pues para saber hasta a partir de qué punto la prueba es positiva o es negativa, ¿no? Y luego hay una que habla que el valor máximo es de un área del 100% y el valor nulo del 0%. Fijaros bien, teniendo un poco de malicia, sin saber nada de la curva de Rock, nada, nos va a resultar muy extraño que un área se represente con porcentajes, ¿no? Se puede representar, pero lo normal es que se utilice con números enteros. Entonces, ya por esa opción ya nos tiene que chirriar un poco. Pero es que además, con poquito que sepamos de la curva de Rock, tenemos que saber que los valores de la curva de Rock van del área por debajo de la línea de la curva de Rock, van entre 1 a 0,5. El valor de 1, de hecho, es un valor casi ficticio porque es un valor como perfecto, ¿no? Que sería la capacidad diagnóstica perfecta con una sensibilidad del 100%, ¿no? Y su representación gráfica sería una línea que iría pegada al lado superior izquierdo de la gráfica. Y sin embargo, el valor de 0,5 se supone que es una prueba que no discrimina entre enfermos y no enfermos, con lo cual se representa con una diagonal. ¿Qué tiene que quedarnos claro de esto? Que la curva de Rock sirve para ayudar a probar la sensibilidad específica de una prueba, es decir, la eficacia de la prueba, que el área de la curva sirve como parámetro para evaluar si un paciente está o no está enfermo y que el área toma valores entre 1 y 0,5. El porcentaje que nos ligue lo del 100% de sensibilidad con lo del 1 y el 0,5, porque el área es de 1 o 0,5. La sensibilidad del 100% es cuando la prueba es perfecta, pero eso no es el área, ¿vale? Bien. ¿Cómo se denomina en investigación cuantitativa el muestreo en el que la obtención de datos está guiada por los conceptos derivados de la teoría que se está construyendo? Lees esto y dices, Dios mío, muestreo, ya estamos con los nombres raros, ¿no? Pero si os fijáis, a poquito que sepamos de cada tipo de muestreo, ya nos puede dar pistas el propio enunciado de la pregunta, ¿no? Dice, guiada por los conceptos derivados de la teoría, ¿no? Bueno, la respuesta correcta, como sabéis, era muestreo teórico.
Hacemos un pequeño repaso de qué era cada una de las opciones para que veáis que luego no era tan difícil la pregunta. Muestreo por conveniencia. Pues eso es que al final yo cojo para mi muestra voluntarios, que eso está muy bien, es muy barato, es muy económico, es muy sencillo, pero me puede traer déficit de información. Y como sabéis, en este tipo de investigaciones lo que quiero es obtener mucha información. Entonces, bueno, pues es una manera fácil de obtener la muestra, pero no es una manera muy eficaz, ¿no? Muestreo con propósito o a propósito. Me ha costado encontrar en los tipos de muestreo un muestreo que se denomine de esta manera, ¿vale? Porque lo denominan de otras. Pero bueno, al final el propósito es que yo conozco los casos típicos de lo que yo quiero estudiar y cojo a esos pacientes típicos. O sea, voy a coger al que yo quiero. Ese es el muestreo que hago, ¿no? El que más conocemos o el que más suelen preguntar en las preguntas es el muestreo en bola de nieve. Cuidado que también se puede llamar en avalancha o en cadena. Y es que al final tú buscas en un núcleo, a lo mejor buscas a una población, hablas con unos participantes y esos participantes te llevan a otros, te llevan a otros, te llevan a otros. De esa manera llegas a población a la que tú no tendrías acceso y a pacientes que realmente te dan información para tu muestra, para tu investigación, que son importantes, pero que a lo mejor no puedes acceder a ellos de otra manera. Se llama en bola de nueve o en avalancha o en cadena. Y el muestreo teórico, que también se puede llamar intencionado, lo que hace es que yo tengo unas necesidades de información y muestreo para obtener esas necesidades de información. Es decir, lo que me impulsa para obtener mi muestra no es elegir a un tipo de población, sino conseguir cierta información. Entonces, siempre que os pregunten cosas sobre que la información de la teoría es la que está determinando el muestreo o que estoy buscando información sobre la teoría, cualquier cosa que hable sobre la propia teoría, es decir, la propia construcción de la teoría es la que me va a marcar el muestreo, está hablando siempre de muestreo teórico, casi como su nombre indica. Esta es una pregunta, bueno, bastante más compleja en el sentido de que, bueno, pues es como de legislación y siempre que vemos una legislación nos echamos un poco a temblar, pero bueno, luego hay técnica de test también. Podrá concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo solicite por interés particular, siempre que haya prestado servicios efectivos. Fijaros que la opción A y la opción B son diferentes. Una habla del Sistema Nacional de Salud y otro de Servicio de Salud. Pero sin embargo, la opción C y la opción D son iguales y solo cambia un año. Esto quiere decir que es muy probable que la opción correcta esté entre estas dos opciones, ¿vale? De hecho estaba, porque la opción correcta era la opción D. Y es que para solicitar una excedencia voluntaria por interés particular, hace falta que hayas empleado o hayas tenido servicios efectivos en cualquier administración pública, no hace falta que sea en el Servicio Nacional de Salud, durante un periodo mínimo de 5 años, inmediatamente anteriores, ¿vale? La pregunta en sí, pues sí, era de legislación, pero bueno, si sabías algo del tema o te sonaba lo de los 5 años, con saber la técnica tipo test, lo de los 5 años, la tendrías resuelta. Para comprobar la adherencia al tratamiento, una pregunta sobre test, sobre escalas, que siempre nos gusta poner alguna de estas, ¿no? La opción correcta en adherencia al tratamiento del paciente polimedicado es Morisky, Green and Levine. Estos tres tipos, como digo yo, utilizaron este método y de hecho lo empezaron a utilizar para el cumplimiento de medicación para pacientes con hipertensión arterial. Pero luego está validado y ahora se utiliza para varias enfermedades crónicas, ¿vale? Y se emplea, de hecho. Esta pregunta a lo mejor no sabíais quién era Morisky, Green and Levine, pero a lo mejor sí que conocíais el resto de los test, ¿no? Por ejemplo, CATS, que es bastante conocido, actividades de la vía diaria, o Pfeiffer, que es para cribado de deterioro cognitivo. A lo mejor el test de Barber es el menos conocido, pero bueno, es una escala geriátrica para determinar dependencia o fragilidad. A partir de hoy, pues ya os sonará. Preguntas sobre prevención y promoción, que siempre nos traen por el camino a la amargura. El objetivo principal de la prevención secundaria en trastornos mentales. A ver, esta pregunta no es que la fallara mucha gente, pero sí que suscitó dudas en los campus. Y es porque está claro que la opción A es incorrecta, ¿no? Porque está hablando de definir precozmente individuos de riesgo, es decir, no tienen todavía la enfermedad, con lo cual no puede ser prevención secundaria. La opción B y la opción C parece que hablan claramente de prevención terciaria, ¿no? Disminuir invalidez, terapia ocupacional, rehabilitación, nos parece clara, pero es que la opción D
a muchos de nosotros nos podía sonar como también prevención terciaria, ¿no? Porque lo de las secuelas nos hacía dudar. Bien, para que no nos quede ninguna duda, que a veces solo relacionamos secundaria con cribado, tenemos que siempre saber que para que sea prevención secundaria tiene que estar la enfermedad presente. Que el objetivo de la prevención secundaria no solo es el diagnóstico precoz, sino también el tratamiento precoz. ¿Para qué? Para acortar esa enfermedad, evitar secuelas, ¿no? Para hacer que sea más corta la enfermedad o para evitar secuelas. El evitar secuelas es prevención secundaria porque lo hace a través del tratamiento precoz, ¿vale? Obviamente, identificar grupos de riesgo, el paciente está sano, está claro que es prevención primaria, ¿vale? Entonces, quedaros con el diagnóstico y tratamiento precoz, ¿vale? En relación a esta pregunta, hay una pregunta muy similar en una OPE del SERMAS del 2012 que preguntaba, cuando la enfermera de atención primaria realiza una intervención oportuna para impedir o minimizar la pérdida de función, es decir, ya hay una enfermedad que va a causar una pérdida de función y lo que quiero es impedirlo o minimizarla esa pérdida de función. Es decir, la enfermedad ya está presente, lo que quiero es evitar secuelas, pues también prevención secundaria, para que veáis que es un tema que puede recurrir. En relación a estas preguntas, pero que no habla exactamente del mismo tema, pero se me pasó Peterla en el anterior repaso y me parece interesante repasarla, aunque no la habéis fallado muchos, es esta pregunta. Me han preguntado sobre ella algunos alumnos y me parece interesante. ¿La vacunación de hepatitis en pacientes infectados por VIH es un tipo de prevención primaria, secundaria, terciaria o básica? Bueno, la opción D la descartamos ya para empezar, ¿no? Pero claro, lo habitual es que pensemos vacuna, prevención primaria, y eso es lo que tenéis que pensar. Pero claro, hay también otra manera de verlo, y además que sepáis que hay contradicciones en la bibliografía. Pero por cómo está redactada la pregunta, ahora lo vamos a analizar, seguro que es prevención primaria. A ver, cuando tú vacunas a un paciente de hepatitis, con VIH, tienes que pensar si esa vacunación la estás haciendo como la harías en cualquier otra persona de la población normal, o la estás haciendo para evitar una complicación secundaria a ese VIH, que es la predisposición a tener esa enfermedad, ¿no? Entonces, la OMS, por ejemplo, dice que los enfermos de hepatitis C a los que se le pone vacuna de la hepatitis A o de la hepatitis B es prevención terciaria, según la OMS, ¿vale? Pero el Sistema Nacional de Salud pone que toda profilaxis es primaria. Conclusión, contradicciones dentro de la bibliografía. Pero en esta pregunta que no te especifica nada, ni qué tipo de hepatitis le estamos vacunando, que puede ser una vacunación como nos vacunan a todos de la hepatitis B, es decir, una vacunación sistémica que te la pondrían a ti con VIH, o a mí con VIH, o a ti sin VIH y a mí sin VIH, ¿no? Entonces, como es una vacunación que no especifica que es dedicada a este paciente con VIH, sino que es una vacunación en sí de hepatitis, y es un paciente infectado con VIH, bueno, pues la infección del VIH da igual. Vacunación, prevención primaria. Ante la duda, ¿qué tenemos que hacer? Igual que decía lo de secundaria, detección precoz y tratamiento precoz, tenemos que pensar siempre en inmunizaciones, prevención primaria. Si ya la pregunta viene enrevesada especificando alguna cosa en concreto, pues que es un paciente de riesgo y esta vacuna solo se le pone, etcétera, etcétera, podemos empezar ya a darle vueltas a la cabeza. Pero si no, vacunación, prevención primaria. No os hagáis líos. Una pregunta sobre gestantes. Una gestante acude a consulta y la pregunta es ¿cuándo se le debe administrar gamma globulina anti-D? Bueno, la opción correcta es la opción D. En mujeres con RH negativo a las 72 horas en las 72 horas por parto, si el recién nacido presenta RH positivo. En relación a esta pregunta, que no es muy compleja, además, como veis, es una pregunta que las opciones son todas muy parecidas. Sí que quería repasar un poquito el tema del RH, que siempre nos lía un poco, ¿no? Está claro que cuando nosotros queremos hacer administrar una gamma globulina anti-D, lo que queremos es evitar que la mujer genere anticuerpos por esa exposición a la sangre RH positivo, ¿no? De cara a un futuro embarazo. Por eso se le pone posparto, que muchas veces decís, pero bueno, si ya el feto no está dentro de la madre, ¿por qué hay que ponérsela, no? Bueno, pues se le pone preparto, pero también se le pone posparto para evitar complicaciones en futuros embarazos, ¿vale? Siempre es mujeres RH negativo que pueden desencadenar
anticuerpos anti-D con fetos RH positivo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, sabéis que en el primer trimestre se hace un test en directo a todas las mujeres, tanto RH negativas como positivas, para ver que no hay anticuerpos. Además, antes del parto, a toda mujer RH negativa no sensibilizada se le pone la gamoglobulina anti-D entre la 28 y la 34 semanas, ¿vale? Y además, en el posparto, dentro de las primeras 72 horas, en mujeres con RH negativo, con niño con RH positivo. Cuidado, no solo en partos a término bien, sino también en abortos, porque una mujer que ha sufrido un aborto, una mola o incluso procedimientos intraútero puede sensibilizarse por la sangre del feto. Entonces, ese tipo de procedimientos, si la madre también es RH negativo, también se debería administrar gamma-globulina anti-D. ¿Cómo se conocen los incrementos y descensos rítmicos de la frecuencia y profundidad respiratoria que incluyen breves periodos de apnea? Bueno, las preguntas sobre patrones respiratorios son relativamente frecuentes, ¿vale? Lo que más preguntan, la respuesta correcta suele estar entre Cheyne-Stokes y Biot, porque son los que más les gusta, o Kussmaul, son las que más les gusta preguntar, ¿no? En este caso Kussmaul no estaba como opciones, pero sí Biot y Cheyne-Stokes. Tenéis que saber que la respiración atáxica en muchos sitios, en la mayoría de sitios, se utiliza como sinónimo de la respiración de Biot, con lo cual, ya sabiendo que hay dos opciones iguales, sabéis que no es ninguna de esas dos opciones, técnica de test, ¿no? Si utilizan un sinónimo de la opción para ponerme otra opción diferente, ya sé que no va a ser esa opción. La respiración apnéutica, ahora lo vamos a ver, es aquella apnéusica, perdón, es aquella respiración en la que al final de la inspiración se produce una pausa, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, no hay una apnea como tal, sino una pausa en la inspiración. Pero bueno, vamos a hacer un repaso. La respiración de Cheyne-Stokes es siempre cíclica. Eso quiere decir que el paciente pasa de respirar poquito, respirar más profundo, más profundo, más profundo, más poquito, más poquito, más poquito, más poquito, apnea. Un poquito, más, un poquito, apnea. Cheyne-Stokes, cíclico más apneas, ¿vale? Se produce por lesiones hemisféricas, bilaterales, difusas, bueno, es decir, por problemas a nivel cerebral, ¿vale? La apnéustica, como os digo, tiene una pausa al final de la inspiración y es por también lesión cerebral a nivel continuo, ¿vale? La respiración de Biot o atáxica, que es más grave, si tenéis que quedaros con algo, quedaos con que es más grave, lo que se produce es una anarquía en los movimientos respiratorios y lo que también se caracteriza es porque también tiene pausas, tiene apneas. Entonces, Cheyne-Stokes y Biot, apneas. Pero si tenemos que pensar cuál sería mejor para vivir con ella, así para acordarnos, Cheyne-Stokes es más benigna que Biot. ¿Por qué? Porque Biot lo que te está anunciando es que es muy probable que el paciente sufra una parada respiratoria. Aquí os he puesto un pequeño gráfico con los tipos de respiración, pero sobre todo era para que vierais esta gráfica y os quedáis con ella de Cheyne-Stokes y esta gráfica de Biot, ¿vale? Para mí, lo que mejor me ha servido para quedarme con los patrones ventilatorios, a lo mejor os sirve, es buscaros en Internet vídeos reales de pacientes con los patrones respiratorios. Porque es verdad que para los que tenemos una memoria muy visual, te ves un vídeo que hay un Cheyne-Stokes, un Kussmaul y un Biot y no se te olvida nunca más, ¿vale? Entonces, si queréis, como consejo, os digo que busquéis en YouTube, por ejemplo, respiración de Biot o vídeo respiración Biot o lo que sea y ya veréis que encontraréis bastantes cosas. Pues nada, hasta aquí la explicación del simulacro presencial 1. Espero que os haya servido esta clase y como siempre os deseo muchísima suerte a todos el día del examen. Hasta pronto.